Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Nosotros estamos bien, contentos y muy agradecido a Dios por poder estar hablando con vosotros una semana más, que no es poco, y por estar conectados a pesar de la distancia física. Si es la primera vez que nos escuchas, te cuento muy brevemente qué es lo que estás escuchando. La parroquia somos una comunidad cristiana de Valencia y vivimos juntos el camino de Jesús. Y si podemos acompañarte a ti también en ese camino, pues mejor que mejor, aunque sea a través de este podcast. Nos alegra que estés sacando estos minutos para escuchar la enseñanza que vamos a compartir, y si quieres conectar con nosotros o crees que podemos servirte de alguna manera, puedes escribirnos a ver si me acuerdo, laparroquiavalencia@gmail.com, o también puedes echar un vistazo a nuestra cuenta de Instagram, que es @laparroquiaval. Hoy me hace muchísima ilusión presentaros a la persona que va a enseñar. Se llama Josué Valero. Josué es uno de mis mejores amigos y una de las personas que más han aportado a mi vida. Nos conocimos en el año 2000, aunque él no se acuerda de esto. En el año 2001 yo fui a vivir 6 meses a Miami a formarme musicalmente y ministerialmente. Y cuando yo fui, yo iba con la idea de que iba a estar asistiendo a algunas clases y que iba a ser una formación un tanto académica o echando una mano en la iglesia. Pero lo que ocurrió es que Josué se pegó a mí durante 6 meses. Dedicó la mayor parte de su tiempo a charlar conmigo, a escucharme, a comer juntos, incluso compartimos piso o algo parecido a un piso, era un garaje durante 2 meses. Y ahora él y su mujer Chachi son pastores. Su mujer Chachi no es que su mujer es muy maja, que lo es, sino que a su mujer le llaman Chachi. Ahora son pastores de una iglesia preciosa que se llama Doral City Church, y después de casi 20 años aún seguimos hablando cada semana, contándonos nuestras penas, nuestras luchas, nuestros proyectos y desafíos. Así que Josué para mí es un hermano mayor y un mentor con una paciencia infinita. ¿Por qué predica hoy Josué? Porque aparte de que es uno de mis predicadores favoritos, me encanta escucharlo porque no enseña desde un pedestal, porque lo que él está predicando es lo mismo con lo que él está luchando, porque es una persona que se muestra tal y como es, y porque me parece que se acerca a la palabra de una manera sencilla y muy práctica. Y creo que eso puede ayudarnos a dar un pasito más en nuestro camino con Jesús. De momento nos conformaremos con escucharle en este podcast, pero ojalá pronto pueda estar él y su familia con nosotros. Así que, ¿qué os parece si dejamos a un lado las distracciones? Dejamos el móvil, dejamos cualquier otra cosa que estemos haciendo durante estos minutos y nos preparamos para escuchar. Os propongo una cosa. Hoy vamos a olvidarnos del PDF con las preguntas que solemos tener al final de la charla, y os animo a tomar notas y a escribir cada uno de vosotros y vosotras una pregunta. Una vez hayáis terminado y la hayáis compartido en el grupo en el que estáis, os propongo que le mandéis esa pregunta a alguien de la parroquia que haya escuchado la enseñanza, y que podáis responder en una nota de voz o en un texto que porfa que sea breve, que no pase del minuto, y que de esta manera podamos escucharnos los unos a los otros y disfrutar de lo que Dios ha puesto en la parroquia. No me enrollo más, os dejo con Josué Valero. Hola familia de la parroquia Valencia, mi nombre es Josué Valero y es un honor para mí estar con ustedes en este espacio de la parroquia en casa, creo que se llama Gracias por dejarme entrar a sus casas. Mi nombre es Josué Valero, soy venezolano, casado con una hermosa colombiana barranquillera. Tengo 2 hijos, Matthew, 14 años, Nicolás, 6 años. Son de los mejores regalos que Dios me ha dado. Quiero darles las gracias a Andrés por dejarme compartir este espacio con ustedes. Andrés y yo tenemos más de 19 años conociéndonos. Él vino, nos conocimos, la primera vez que nos conocimos, él vino a Miami y pasó un verano en mi casa, aquí se le dice efficiency, en un apartamento de esos donde la cocina queda, donde también queda el cuarto y el baño. Bueno, eso es parte de otra historia, eso se lo va a tener que contar él otro día. Pero quisiera contarles algo
Algo que me ocurrió esta semana, el jueves pasado, resulta que en la iglesia Doral City Church, la iglesia que pastoreo aquí en Miami, nos tocó hacer un upgrade a un programa, el programa que usamos para poner las presentaciones, los videos, las proyecciones. Y yo tengo una maña de que yo cuando enseño a mí me gusta preparar mis propias presentaciones, soy un poquito mañoso con eso y me tocó instalar el programa en la computadora y cuando fui a instalar este programa me salió un error, me salió un mensaje que me decía que no podía instalar el programa y yo no soy muy bueno con las computadoras, soy bueno usándolas pero no soy bueno, entonces llamé a algunas personas, a algunos amigos míos acá y me dijeron que el error significaba que tenía, y esto fue lo que me dijeron, que primero tenía que reformatear el disco duro. Y me encantaría hablar un poquito acerca de esto, acerca de lo primero. Porque yo cuando estudiaba matemática me decían que el orden de los factores no altera el producto, pero yo creo que sí, yo creo que en la vida el orden de los factores sí altera el producto, porque yo creo que lo primero es importante. C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, él lo dice de esta manera, dice que si pones primero lo primero, lo segundo se agrega, pero si pones lo primero segundo, vas a perder lo primero y lo segundo. ¿Sí ves? Y en la vida es importante siempre poner lo primero. Y quiero que tal vez veamos esto en una historia de la Biblia que seguramente conocen. Mi hijo Coco, de 6 años, conoce esta historia. Incluso si eres una persona que no conoce mucho de la Biblia, estoy seguro que has escuchado esta historia. Y la historia dice algo así. Un día Dios le dice a un hombre llamado Noé que va a caer agua del cielo, que iba a llover. Noé nunca antes había visto lluvia, no había visto caer agua del cielo. Y ahora Dios le dice que construya un arco, algún tipo de barco. Ahora Noé se encuentra construyendo algo que no entiende para prepararse para algo que nunca antes había visto. Por eso es que a los vecinos de Noé les parecía ridículo todo lo que Noé estaba haciendo. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Noé? Te voy a dejar a entrar el arca a ti y a tu familia. Noé, a su esposa, a sus hijos y las esposas de sus hijos. Y le dice, es que hay mucha maldad en el mundo, voy a destruir todo y voy a volver a comenzar. Va a ser un reinicio de todas las cosas. Vas a conseguir animales por pareja y los vas a dejar entrar al arca. 120 años más tarde, Noé termina de construir el arca y Dios le dice, ¿sabes qué, Noé? Es hora de entrar al arca. Y Noé corre, entra al arca con su familia y Dios cierra la puerta del arca porque es Dios quien abre y cierra puertas. Y de repente comienza a llover. Gotas de agua comienzan a caer del cielo. Noé nunca antes había visto esto. Trata de imaginarte la sensación, lo que estaba experimentando, lo que estaba viendo. Y dice que comenzó a llover tanto que de repente el arca comenzó a flotar porque se empezó a inundar la tierra y el arca comienza a flotar y comienza a flotar. Y dice que llovió por 40 días y 40 noches. Que las aguas cubrieron la superficie de la tierra hasta 7 metros por encima de los picos más altos, que estuvo así por 150 días. Y de repente la Biblia dice que Dios se acordó de Noé y que se empezaron a retirar las aguas del diluvio y que el arca termina en el pico de una montaña. Porque a veces Dios usa diluvios para llevarnos a la cima de la montaña, porque a veces Dios usa cosas que parecen caos para llevarnos a las puntas de las montañas, a lugares altos. Un año más tarde de que comenzó a llover, de que empezó todo este diluvio, se abre la puerta del arca y Dios le habla a Noé. Dios no le había hablado a Noé en ningún momento antes, durante el tiempo. Hace un año no le hablaba, pero aquí Dios le habla. Y aquí es donde comienza el texto que quiero que leamos el día de hoy. Está en Génesis capítulo 8, versículo 15. Búscalo ahí en tu Biblia si la tienes o si la tienes digital, enciéndela y sígueme. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así el versículo 15. Dice, entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del arca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del arca, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del arca pareja por pareja.
Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginan se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Ahora, yo quiero que trates de usar tu imaginación conmigo. Noé lleva 1 año en el arca. Yo creo que esta salida del arca para Noé no fue nada fácil. Es más, me atrevo a decir que fue hasta un poco traumático. Llevan 1 año viviendo aislados, en confinamiento, ahí guardados. Nosotros llevamos 3 meses con esta pandemia y nos estamos volviendo locos, y eso que tenemos Instagram y Netflix. Ahora, súmale a eso que ellos no tienen Instagram, no tienen Netflix, y tienen que estar alimentando a los animales, cuidando de los animales y limpiando a los animales y todo el desastre que los animales hacen. Creo que ellos estaban emocionalmente y físicamente exhaustos. Y creo que por un lado estaban felices con esta idea de salir del arca, pero por otro lado me imagino que tenían miedo a salir. Porque uno se puede acostumbrar al arca. Por 1 año el arca ha sido un símbolo de protección. El arca fue lo que les salvó la vida. Pero ponte a pensar, el mundo entero está muerto. Ellos son los únicos que quedan vivos, y eso debe ser un pensamiento aterrador. O sea, por un lado estás feliz que te salvaste, pero por otro lado vas a salir a un mundo que no conoces, algo que nunca antes había visto. Y lo que está afuera, presta atención, lo que está afuera del arca es más grande, lo que está afuera es nuevo, lo que está afuera es mejor. Pero a veces lo que es mejor, lo que es más grande y lo que es nuevo, a veces asusta. La pregunta es, ¿qué hace ahora Noé? ¿Ves? Él lleva 1 año acostumbrado a este ambiente que puede controlar, a este ambiente al que se ha acostumbrado, pero sin embargo Dios le dice que salga del arca. ¿Sí ves? Porque el arca es un lugar de refugio, el arca no es un lugar de domicilio. Sí, a veces nos podemos acostumbrar a las arcas, y las arcas son por un periodo de tiempo, porque el arca es un refugio, el arca no es un hogar. Y en la historia, yo creo que el momento en que ellos salieron del arca, fue un momento inolvidable para sus vidas. No había señal de vida en el horizonte, no había animales afuera, no había ni siquiera vegetación. Estaban saliendo a un mundo que estaba completamente vacío. Poder sentir por primera vez la grama en los pies de ellos, porque llevaban 1 año caminando por la madera del arca. Tal vez el sol tal vez los encandilaba un poco, no pueden ver bien porque la única luz que recibían era por las rendijas en las ranuras de la madera. La pregunta es, ¿qué es lo primero que hace Moisés? ¿Qué es lo primero que hace Noé? Porque Noé, cuando tú lees su historia, Noé no es un hombre de muchas palabras, sino Noé es un hombre de acciones. ¿Qué es lo primero que hace Noé? Lleva 1 año flotando en el arca. No hay casas ni refugios. Tienen mucho que hacer. Tienen que hacer casas, tienen que sembrar. ¿Por dónde comienzas a reconstruir el mundo? ¿Por dónde reinicias la vida? El mundo está comenzando nuevamente. ¿Qué hace Noé? ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del arca? Noé construye un altar. Él está reiniciando la vida y Noé construye un altar. Y después de toda esta pandemia, todos nosotros estamos reiniciando. La pregunta que me hago yo es, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo en la vida después de una pandemia? Porque escúchame bien, el orden de los factores se altera el producto. Porque aquello que tú pones primero es el fundamento de lo que viene después. Aquello que tú pones primero va a impactar todo lo demás. Lo que tú pones primero envía un mensaje a lo que viene después. Lo que construyes primero le habla a lo que viene después. Porque el orden de los factores, escúchame bien, sí altera el producto. Porque si pones primero lo primero, vas a tener lo primero y lo segundo. Pero si pones primero lo que tiene que ser segundo, vas a perder lo primero y vas a perder también lo segundo. Y yo creo que eso es parte de nuestro problema. Que nuestra tendencia es construir el altar de segundo. Nuestra tendencia es construir el altar al final.
Salimos y empezamos a trabajar y empezamos a hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y cuando vemos que eso no funciona y estamos en punto de desesperación, vamos y buscamos a Dios. Cuando ya del trabajo y cuando ya estamos cansados y agotados nuevamente, entonces es que ahí construimos un altar. Yo me imagino cómo fue la conversación. Yo imagino a los hijos de Noé diciéndole, papá, no tenemos casa donde pasar la noche. Empezamos a construir y Noé le dice, no, yo sé que no hay casa, pero primero tenemos que construir un altar. Y tal vez los hijos le dijeron, pero papá, tenemos la familia, las mujeres tienen hambre y tienen miedo y si comienza a llover otra vez y Noé tal vez les dice, no vamos a hacer nada hasta que primero construyamos un altar, porque debemos buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Y todo lo demás será añadido. ¿Sí ves? Porque cuando tú construyes un altar primero, el altar habla de tu prioridad. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben acerca de un nieto que tuvo Noé, que su nombre es Nimrod. ¿Sí ves? Noé tuvo un hijo llamado Cam tuvo un hijo llamado Cus, y Cus tuvo un hijo llamado Nimrod. Nimrod, la Biblia dice que fue el primer guerrero. Fue quien construyó el reino en Nínive, que después terminó siendo Babilonia, pero fue el que construyó, donde se construyó la torre de Babel. Ese fue el reino que estableció él. Seguro has escuchado acerca de la historia de Babel, esa historia donde los seres humanos dijeron, hagamos una torre que llegue hasta el cielo y seamos famosos como Dios. Hay un historiador judío, su nombre es Flavio Josefo, y él dice que esta idea de construir esta torre de Babel, esta torre que llega hasta el cielo, fue de Nimrod, el nieto de Noé. Pero que no solo lo hizo para ser un hombre más grande que Dios, escúchame bien, sino que lo hizo por temor a que viniera otro diluvio. Por eso es que la torre debería llegar al cielo, porque si empezaba a llover nos metíamos nuevamente dentro de la torre y todos estaríamos a salvo. Si ves, Nimrod nunca estuvo en el diluvio, pero Noé sí. Porque hay algunos traumas y hay algunos temores que se pasan de una generación a otra. Nimrod construyó una torre motivado por el temor. Él no confiaba en Dios. Él no confiaba que Dios lo podía proteger. Él dice, me tengo que cuidar yo solo, me tengo que proteger, tengo que cuidarme. ¿Y qué si vuelve a llover? Ya vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Ya no vamos a necesitar a Dios, no vamos a necesitar su arca, no necesitamos nada. Y por eso él construyó una torre motivado por el temor. Pero Noé construyó un altar motivado por la fe. La pregunta es, ¿qué estamos construyendo nosotros? A veces nosotros construimos cosas sin darnos cuenta. A veces construimos, y no solo lo que construimos, sino lo que nos motiva a construir. ¿Qué nos está motivando a construir lo primero que estamos construyendo al salir de toda esta pandemia? ¿Estamos construyendo por fe o por temor? Y si por casualidad estamos construyendo una torre de Babel, escúchame bien, Dios la va a tener que destruir. Pero a pesar de que Dios la destruye, van a haber consecuencias porque Israel vivió las consecuencias de Babilonia, porque ellos decidieron construir una torre en lugar de un altar. A veces me pongo a pensar que si alguien tenía derecho a construir una torre, ese era Noé, porque él sí vivió el trauma. Nimrod ni siquiera estuvo en el diluvio, pero él decidió construir un altar. La pregunta es, ¿qué estás construyendo tú? ¿Qué construyes tú cuando se altera el ritmo de tu vida? Cuando todo comienza, ¿qué construyes? ¿Tú construyes algo para protegerte, motivado por el temor? ¿O construyes algo para rendirte, motivado por la fe? ¿Qué vas a construir? ¿Vas a construir una torre o vas a construir un altar? Porque cuando nuestra vida se altera, todos construimos algo. Porque cuando vivimos traumas, cuando vivimos diluvios, cuando vivimos pandemia, cuando salimos del arca, cuando salimos de una cuarentena, siempre construimos algo. La pregunta es, ¿qué vas a construir? ¿Sí ves? Cuando el rumbo de la vida de Noé se alteró, él construyó un altar y confió en Dios. Porque un altar habla de tu confianza. Cuando el rumbo de tu vida sea alterado, yo te invito a que juntos construyamos un altar de adoración. Porque un altar habla de lo que es tu prioridad, pero un altar también habla de aquello en lo que tú confías. Y Noé construyó un altar. Y la Biblia dice que en ese altar él ofreció una ofrenda. Una ofrenda de los animales del arca. Piensen esto, eso es lo único que él le quedaba para reconstruir todo el mundo. Es por eso que esa ofrenda se le llamó un sacrificio. Porque lo que hace un sacrificio es el valor que tiene para ti. Es lo que sientes cuando lo entregas. Si ves, era lo único que le quedaba. No tenía más nada. Probablemente era la única fuente de alimento que iba a tener.
era un sacrificio. Y tal vez en este nuevo comienzo, tal vez hay cosas que tienes que sacrificar. Y un sacrificio es decirle a Dios, Dios, tal vez esto es difícil, pero lo voy a dejar por ti. Puede que sean cosas que estaban contigo en el arca. Puede que eran cosas que estaban contigo antes de toda esta pandemia que vivimos y que tal vez las trajiste contigo en el arca y te funcionaron dentro del arca, pero ahora toca sacrificarlas. Tal vez es una relación, tal vez es un sueño, tal vez es rencor que le tienes a una persona y te toca sacrificar. Tal vez es tu comodidad y te tienes que salir de tu zona de comodidad. Ahora, esta ofrenda, este sacrificio se le conoce como ofrenda quemada o como holocausto. Y esto me gusta, esta imagen, porque era una ofrenda que se consumía completamente para Dios. El animal que se ofrecía se consumía completamente para Dios y hay fuego. ¿Qué significa? Que no es algo que yo puedo poner en el altar y después quitarlo, porque hoy en día hacemos eso, le traemos cosas a Dios, se las ofrecemos y luego se las quitamos. Esto se lo tienes que entregar todo a Dios y se tiene que consumir todo para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le entregaste tu todo a Dios? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todos tus días. Estoy hablando de todo tu tiempo, estoy hablando de tus talentos, estoy hablando de tu energía, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu todo. Sí, es porque un altar habla de tu prioridad, un altar habla de tu confianza, en qué confías, pero también un altar habla de tu compromiso. ¿Qué tan comprometido estamos con Dios? Este tipo de sacrificio holocausto es el más antiguo en toda la Biblia y el más frecuente del Antiguo Testamento. Después que se construyó el templo, se hacía lo que se llama holocausto continuo, que se hacía 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. En Levíticos y en Número prescriben este tipo de sacrificio, de ofrenda, para que se presenten después de una crisis. Y siempre se conecta con el perdón de pecados, con un sacrificio que vas a hacer para una petición y para acción de gracias. Y yo creo que Noé lo está presentando aquí como un sacrificio. Noé en el altar está diciendo, yo sé que yo he debido haberme ahogado también, pero tú tuviste misericordia, Dios. Tú me cuidaste, tú me protegiste. Permitiste que saliera con bien y aún mejor que como estaba antes. Me dejaste entrar cuando otros se quedaron afuera. Pude sobrevivir cuando otros perdieron la vida. Y por eso estoy construyendo este altar, Dios, porque estoy agradecido, porque te doy gracias. Gracias porque me dejaste vivir. Gracias porque mi esposa sobrevivió. Gracias porque mis hijos sobrevivieron. Gracias porque las esposas de mis hijos sobrevivieron. ¿Cuán agradecido estás tú? Porque un altar habla de tu prioridad, un altar habla de tu confianza, un altar habla de tu compromiso, pero un altar habla de cuán agradecido estás tú. ¿Cuán agradecido estás tú? ¿Cómo le puedes traer un holocausto a Dios, una ofrenda quemada? Ahora, la palabra para holocausto es la palabra olá, que significa ofrenda quemada, que viene de la palabra raíz alá, que significa ascender. Y esta idea viene porque cuando él presentaba la ofrenda, cuando se quemaba la ofrenda, el humo subía como una nube que sube al cielo delante de Dios. Y la Biblia dice en el versículo 21, dice que al Señor le agradó el aroma, que fue un aroma grato para Dios. Y esta palabra, aroma grato, es la palabra reach nijoach. Y nijoach es un juego onomatopéyico con la palabra Noé, que es Noaj. Y la palabra Noé significa descanso. Pero la palabra nijoach es la palabra tranquilizante y es como un descanso. Y la palabra reach, que viene de la palabra ruach, y perdóname que esté con todas estas palabras, pero con esto voy a llegar a algo. Es la idea de una fragancia. La idea original de este pasaje donde dice que fue aroma grata para Dios no es tanto algo que tú inhalas, sino es más una fragancia que es rociada. Una fragancia que es rociada. Y esto es lo que yo me imagino que cuando Dios ve a Noé, poniéndolo él primero, poniendo su confianza en él, con un corazón agradecido, dando de lo que le queda. Yo creo que el corazón de Dios se agradó y él roció una fragancia de su presencia que trae descanso. Y esto me hace pensar cuando Dios le dice a Moisés, y mi presencia irá contigo y te dará descanso. Yo creo que en ese momento
Yo creo que en ese momento Noé sintió paz, seguridad y descanso y por eso cuando comenzamos algo, cuando salimos de algo como lo que estamos saliendo ahorita, lo primero que tenemos que hacer es un altar porque necesitamos asegurar nuestro corazón. Necesitamos sentir la paz de su presencia, la seguridad de su presencia, el descanso que trae su presencia. Y yo creo que Noé percibió eso, porque por lo que dice el próximo versículo. Fíjate, algo curioso del próximo versículo es que Dios no le dice esto a Noé, sino que Dios se lo dice a sí mismo. La Biblia dice que Dios se dice a sí mismo. Dios miró a Noé y lo vio de rodillas y se dice a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Esto se lo está diciendo Dios, pero Noé lo está sintiendo la presencia de Dios. Aun cuando todo lo que ellos piensen se incline al mal desde su niñez, nunca más lo volverá a destruir. Mientras haya tierra, habrá cultivos y cosechas, frío, calor, verano e invierno, día y noche. Si Noé puede perseguir la seguridad y la tranquilidad que Dios le está dando, Dios le está diciendo en este nuevo comienzo, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que no voy a permitir que te vuelvan a pasar, Noé, porque tu adoración fue agradable para mí. La pregunta que te quiero hacer yo, familia amada de la parroquia, es la siguiente, es ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo en este momento? Porque estamos saliendo. Y tal vez esta idea de salir del arca, tal vez esta idea de salir de la pandemia, la pregunta es que estamos construyendo, ¿vamos a construir una torre? ¿Vamos a dejar que el temor nos gobierne o vamos a construir un altar? Y vamos a recibir el aroma fragante de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo atrás cuando estábamos construyendo nuestro local aquí en la iglesia. En aquel entonces nosotros lo llamamos el proyecto 2100, ahora es la casa de Doral City Church. Y lo primero que hicimos en nuestro local, en nuestro templo, en nuestro auditorio, antes de que tuviéramos paredes puestas, antes de que tuviéramos alfombra o que hubiera electricidad, ni siquiera aire acondicionado, cuando lo único que había era el fundamento de la construcción, nosotros pusimos un fundamento de adoración. Y hicimos una reunión y fue una reunión de adoración. Y a mí me sorprendió. Yo nunca me imaginé que la presencia de Dios que experimentamos ese día se podía experimentar en medio de una construcción. Yo no me lo imaginé. Yo pensé que llevamos un speakercito, una cornetica, pusimos un piano, era una consola como de 4 canales nada más. Hacía un calor, yo decía, hace un calor horrible, no tenemos paredes, esto va a sonar feísimo. Escúcheme bien. Y la presencia de Dios que hubo en ese lugar, la sensación de paz y de seguridad, es como Dios diciendo, todo va a estar bien. En ese momento todavía estábamos con problemas financieros para terminar la construcción y yo ese día pude sentir una seguridad de que todo iba a estar bien. ¿Por qué? Porque pusimos a Dios primero, porque el orden de los factores se altera el producto, porque lo que pones primero es importante. Y desde ese día nuestra vida como iglesia cambió, nuestra vida como de adoración como iglesia cambió. Y yo lo atribuyo a que ese día nosotros construimos un altar que decía, ¿sabes qué, Dios? Tú eres primero. ¿Sabes qué, Dios? Tal vez ahorita no nos alcancen las finanzas, pero confiamos en ti. ¿Sabes qué, Dios? Te entregamos este lugar completo para ti. ¿Sabes qué? Estamos agradecidos porque hasta acá tú nos has traído. Y yo creo que a Dios le agradó. Y yo soy de los que pienso, escúchame bien, que nosotros debemos vivir vidas alteradas por el altar. Que el altar altera nuestra prioridad y pone a Dios de primero. Que el altar altera nuestra confianza y la pone en Dios. Que el altar altera nuestro compromiso y hace que nos entreguemos por completo. Que el altar altera nuestro agradecimiento y nos enfoca en Dios. Yo creo que debemos vivir vidas alteradas por el altar. Algo muy importante acerca de este altar y de este tipo de ofrenda es que cuando lees acerca del holocausto en el libro de Levíticos, siempre es una ofrenda voluntaria. Es más, si prestas atención al texto que leímos hoy, Dios no le dijo a Noé que construyera un altar. Él lo hizo voluntariamente. Y creo que esto es lo que lo hace especial. Porque no es una dinámica de ley, sino es amor. Porque no lo haces por obligación, sino por pasión. Y yo te quiero invitar, familia de la parroquia, yo te quiero invitar que si Dios te sacó de todo esto, construye un altar. Que si Dios te salvó la vida, construye un altar. Que si Dios te rescató, construye un altar. Pero tú lo tienes que construir. Nadie lo va a construir por ti. Dios no lo va a construir por ti. Si quieres, tú lo tienes que construir y Dios lo va
a bendecir. Dios los va a bendecir. Y claro, no estoy hablando de un altar de piedra. Estoy hablando de un altar de adoración. Estoy hablando de un corazón que está todo consumido por Dios. Que tal vez van a haber lágrimas. Que tiene que haber honra. Que tal vez va a haber un sacrificio. Pero que cuando Dios lo vea, escúchame bien. Que cuando Dios lo vea, va a subir como un aroma fragante y Él va a hacer promesas. Que los altares, escúchame bien, cuando tú construyes un altar, tú haces que Dios se hable a sí mismo y que empiece a sanar la tierra. Te vuelvo a preguntar, ¿qué vas a construir? ¿Vas a construir una torre o vas a construir un altar? Y yo no sé cómo aterriza esto contigo. Yo no sé si tal vez es que arrancaste tu vida y empezaste a salir a esta nueva normalidad y te olvidaste de Dios. A lo mejor es apartar un espacio hoy y estar a solas con Dios y hacer un altar de adoración, ponerlo al primero, ser agradecido. Yo no sé cómo aterrizar. A lo mejor es tener el valor de ir a la primera reunión que no sé cuándo va a ser la primera reunión de ustedes en la parroquia. Nosotros estamos a unas semanas de tener nuestra primera reunión y yo sé el miedo que esto puede generar, yo sé la incomodidad que esto puede generar, yo lo entiendo, yo eso lo entiendo. Pero a lo mejor es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a ir y voy a construir un altar y a lo mejor es como comunidad juntos construir un altar. Porque yo creo que debemos vivir vidas alteradas por altares, porque el orden de los factores se altera el producto. Porque este nuevo comienzo, pongamos primero lo que debe ser primero y lo segundo será agregado. ¿Será que me acompañas a orar? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque en todo este tiempo tú has cuidado de nosotros, Dios. Gracias porque en todo este tiempo nada nos ha faltado. Señor, y lo primero que queremos hacer, Señor, cuando salimos, queremos hacer lo que Noé hizo. Queremos construir un altar. Un altar que te ponga a ti primero. Un altar que hable de nuestra confianza, Señor. Sí, Dios, porque decidimos construir un altar y no una torre, un altar. Un altar que hable de nuestro compromiso contigo. Un altar que exprese nuestro agradecimiento hacia ti, Señor, porque tú nos sacaste, porque tú nos rescataste. Porque cuando otros quedaron por fuera, Señor, tú en tu misericordia nos salvaste y nos rescataste, Dios. Queremos construir un altar de adoración, Señor. Yo no sé, Padre, cómo aterriza esto en cada persona que está escuchando mi voz en este momento, pero pon en ellos qué significa para ellos construir un altar, Señor. Háblales de una manera que quede claro que fuiste tú quien les habló. Gracias te doy por darme la oportunidad de poder compartir esto con mis hermanos de la parroquia, Dios. Yo los bendigo, Señor. Sigue usándolos como los estás usando, Señor. Porque hasta aquí en Miami podemos escuchar de lo que tú estás haciendo con ellos, Señor. Yo declaro bendiciones sobre ellos, sobre todo el liderazgo, Señor, y sobre toda esa iglesia, Señor. Y declaro sobre ellos que la parroquia va a ser un altar de adoración en Valencia. Yo lo declaro. Un altar de adoración. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias por tenerme aquí. Fue un honor y un placer compartir este tiempo con ustedes. Y espero que la próxima vez sea en persona. Los quiero. Bendiciones.